estamos tratando nosotros el tema de la generosidad, como pudimos ver y observar por medio de la obra. Quiero pedirle a mis compañeritos, a mi hermana Tati, si puede colocar las diapositivas. Sin duda alguna, la generosidad se trata de dar, ¿cierto? Lo que hemos venido aprendiendo. Y en muchas ocasiones, nosotros de pronto intentamos dar esperando, recibiendo algo a cambio, ¿cierto? La generosidad trata como tal de dar algo y posiblemente esa persona, ese ser, ese individuo no va a poder retribuir, ¿cierto? Sin embargo, a través de las enseñanzas que hemos venido en estos 4 domingos finalizando hoy, en mis palabras, en las palabras de Tatiana Arias, quiero definir lo que es generosidad. Generosidad es dar, disfrutando, deleitándose en hacerlo, y a medida que se hace también se recibe. Entonces, como que, ¿cómo así? No estamos diciendo que damos sin dar a cambio, pero sí se recibe. Se recibe la satisfacción y el placer de ver una sonrisa, una cara de asombro o lágrimas de felicidad y de agradecimiento de aquel que lo recibe. Si usted es generoso cuando usted le da algo a alguien y cuando esa persona a usted le puede brindar esa sonrisa, ese agradecimiento, tal vez un abrazo, en eso para Tatiana Arias se define la generosidad. Siguiente, por favor. Bueno, resulta que sin duda alguna el acto de generosidad más grande que puede existir en la historia es la vida eterna. Recordemos que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga, más tenga, listo. Sin duda alguna, el Padre envía a su Hijo y es lo que hemos estado viendo a través de estos domingos y lo que vemos en la obra. Sin duda alguna, Jesucristo, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, nos redime, nos compra con precio de sangre para que el vacío que hay a causa del pecado que nos separa de Dios cree un puente, y lo vamos a definir de la siguiente manera. Esto es un pequeño resumen de lo que hemos visto en clases pasadas. ¿Cuántos recuerdan la predica de mi hermana Haas? Cuando nos habló de el menosprecio de la gracia. Amén. Resulta que Jesucristo, ¿cierto? Entonces, nace de una mujer, Él viene, da toda su vida, porque su vida no se resume solamente en el momento en que Él muere en la cruz del Calvario, ¿cierto? Es una vida de santificación desde que nace todo ese proceso. Viene y hace esto con el fin de que el Padre, Dios Padre, y tú y yo podamos tener una comunicación directa con el Señor. Hago un paréntesis, es que anteriormente esto no se podía, no había ser santo, no lo hay hasta el momento, pero no había quien, únicamente ciertas personas estipuladas como sacerdotes, los cuales ellos tomaban las peticiones de cada uno de nosotros, entraban a un lugar santo, luego al lugar santísimo, llevando esas peticiones, esperando que el Padre nos perdonara. Hay un dato curioso y es que estos sacerdotes entraban con unas campanitas, ¿sí? Como los cascabeles. Entonces, cuando yo voy caminando, esto suena. Esto tenía un propósito específico y era que cuando él iba entrando, si ese hombre estaba en pecado, moría. ¿Y saben qué pasaba con nuestras peticiones? Pues posiblemente no. Entonces, lo que hace Jesucristo por medio de su muerte y de su resurrección es romper el velo y hacer que tanto tú como yo podamos acceder al Padre en una relación eterna desde cualquier lugar. Únicamente desde aquí, de este sitio, desde mi casa, desde el baño, desde el trabajo. Eso hizo el Señor, por lo cual es grandísimo. Amén. Pues podemos pasar a la siguiente. Lo vamos a resumir en definitivas cuentas porque no podemos dejar el acto de generosidad más maravilloso que Dios puede tener con nosotros, que es el Hijo de Dios se hizo hijo del hombre, ¿cierto? Porque nació de María, ¿correcto? Su padre adoptivo José, para que los hijos de los hombres puedan ser, ¿qué? Hijos de Dios. Bueno, resulta que cuando estábamos realizando cuando yo estaba realizando este tema, yo le decía, Señor, a mí siempre me gusta aprender. A mí me parece que un día que nosotros no aprendamos una cosita diferente, para mí, pues es un día un poco inválido, ¿sí? Porque siempre venimos con lo mismo. Y resulta que mientras yo estaba pensando, bueno, generosidad, me encuentro que curiosamente para el lenguaje de nosotros, en el español, con las 3 primeras letras de generosidad, podemos encontrar otras palabras que todas nos van a llevar
a lo mismo. Encontramos Génesis, sinónimo de Génesis o el significado es principio de algo. Por eso la Biblia empieza con ¿qué libro? Termina con ¿con cuál termina? Uy, esto es, me imagino que no, estamos duchos. Con Génesis, que es el principio. Pero resulta que con esas primeras 3 letricas también se conforma una palabra que es generación. Generación es una descendencia. Sí, recordamos que continuamente se habla mucho de descendiente. ¿Qué es eso? Que yo pues tengo mis hijitos y los hijitos de mis hijitos y así se va, digamos que creando y digamos que se da esto de lo que es una generación. Pero con esta palabra también se define algo que es generar. Generar es producir. Y también encontramos genéticas. Hay otras palabras como no degenerados, sino regenerados. Diga conmigo, regenerados. Degenerados sí estamos ahí como regulimbis, pero generados. Pero entonces, en este caso específico, y como el Espíritu Santo es así conmigo, porque así es como Él me enseña a mí, Él me dice, no es fácil tratar de transmitir lo que Dios tiene en su corazón y que lo transmita a un humano. Créanme que eso es muy difícil. Pero por eso vamos a tratar de hacerlo como de la manera más desglosadita para que recibamos eso que el Padre quiere que hoy nosotros sepamos acerca de su generosidad. Todo empieza con una generación. Esto no lo va a encontrar en YouTube, esto no lo va a encontrar porque le aseguro que esto es directico de arriba. Todo tiene que tener un principio y empieza con una generación directamente del Padre que es nuestro Señor. Para generar, es decir, para producir un efecto en algo o en alguien, por eso usted y yo no podemos ser iguales, porque si no, pues no estamos produciendo absolutamente nada. Si yo digo producir es porque es hacer de algo que no hay. ¿Y cómo se da, cómo se da esto? A través de algo que se llama genética. Quienes pudieron ver nuestro banner, pues no sé si sepan que nuestro título del banner es herencia genética. Amén. Vamos con la siguiente, por favor. Listo. La generosidad del Padre por medio de la adopción y de la herencia. Quien quiera leer su Biblia, pero pues si ya lo tenemos aquí, tenemos el versículo, no lo veo muy bien. Bueno, lo voy a ir leyendo mientras el versículo, sí, eso, algo está pasando ahí extraño. Dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo. ¿De quién estamos hablando? De Cristo Jesús. Nacido de una mujer. ¿De quién nació Jesús? Se hizo hijo de hombre. O sea, es decir, hombre se refiere a la humanidad. Nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. No se preocupen que ya vamos a empezar a desglosar. Ustedes ya son hijos. ¿A quién se refiere cuando dice ustedes? Nosotros, todos nosotras, todas las personas. ¿Cómo somos hijos? Dice, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, o sea, era necesario que Jesús venga, ¿cierto? Se haga hijo del hombre porque Él es nuestro ejemplo. Jesús es el varón perfecto para que a través de su espíritu lo transfiera a nosotros y nosotros podamos ser adoptados y llamados hijos de Dios. El cual clama, bueno, ¿qué clama? Abba Padre. Digamos que eso de Abba Padre, cuando nosotros lo encontramos, pues que como que es Abba, incluso hay una marca, ¿se han visto? De neveras, de electrodomésticos. Abba Padre es como una exclamación que se usaba para decir papito, papacito, mi papito, ¿sí? Con ese amor, o sea, un amor diferente. Yo puedo decir mi padre, pero cuando yo lo quiero consentir, yo le digo mi papito, ¿sí? Es mi amorcito, mi papito que no vino hoy, pero espero que me esté viendo porque así no, solo mi padre, mi Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, y como eres hijo de Dios, también eres heredero. Entonces, bueno, decimos, bueno, ¿y cómo vamos a darle la continuación a todo esto? Por favor, hacemos la siguiente. Antes de eso, quiero decirles, entonces, como decíamos, bueno, yo creo que muchas personas tienen claro el concepto de que nuestro Jesús vino a rescatarnos, ¿sí? Pero no dice, ¿pero me vino a salvar de qué? Pues sí hay una vida eterna, de esa condenación, y vino a rescatarme de la esclavitud del pecado. Por eso el versículo anterior decía, ya no soy esclavo. Si yo soy hija, no soy esclavo, ¿cierto? Si hay una familia, vamos a hablar de las épocas de la esclavitud, pues era muy difícil que si yo, por ejemplo, soy la reina, pues mi hija sea la esclava, ¿cierto? Porque es
mi hija. Y si mi hija, también es heredero. Hijos y herederos. ¿Por qué tenemos que aprender todos estos conceptos? Para ir ahorita a nuestro título de la herencia genética. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si yo soy hija de Dios, ¿cierto? Y Cristo es el hijo, el coheredero es aquel que es heredero conmigo, ¿cierto? Entonces es como, papá, estamos mis hermanos y estoy yo. Si somos coherederos es que la misma gloria que recibe Cristo Jesús, o sea, todos esos beneficios, adivinen quiénes los van a recibir. No adivinen que la adivinación. ¿Quiénes los van a recibir? Nosotros. Ay, sí, ¿no? Ay, Dios mío. Me vas a acordar cuando decías del horóscopo y todo eso. ¿Qué nos dijo el horóscopo en esta noche? ¿Cierto? Entonces miren cómo va siendo algo tan hermoso que ya vamos a ir dándole forma, ya vamos a ir a ese punto de que Él viene, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo paga ese precio, pero no solamente nos deja como que ya quedan por allá, sino que además nos está diciendo, ven y hazte partícipe de lo que el Padre tiene para nosotros. Entonces, dice Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿De qué estamos hablando? De una vida eterna. Recordemos que al principio estábamos diciendo que ese acto de amor es porque claramente estamos en el mundo y en el mundo hay aflicciones, pero que lo que nos espera es una vida eterna y es un cielo que la palabra promete, donde no va a haber llanto, tristeza, dolor, enfermedad, hambre ni ninguna de estas cosas. Amén. ¿Qué significa ser hijo? Los buenos padres, porque pues también de pronto a veces hay padres no muy buenos, los buenos padres saben que su hijo, o sea, le dan esa identidad a su hijo de que es amado, ¿cierto? ¿Cuántos aman a sus hijos? Amén. No vinieron mis papás para que me... tranquilos. ¿Quiénes protegen a sus hijos? Los papás. O sea, claramente, o sea, tenemos otras personas, otras familias que nos protegen, pero ¿quién es ese león, mejor dicho, que cuando se le meten con un cachorro se levanta a pelear con el que sea, pero a pelear espiritualmente? No, por favor, vayan a... Después no, por allá la hermana Tatiana estaba diciendo que no. ¿Quién provee a sus hijos? Imagínense, digamos que yo tengo hambre y muchas veces yo me quiero comprar algo, ay no, de verdad, a veces qué pereza, y pum, y mi hija, y ella puede que ya haya comido, pero siempre tenemos eso de la provisión. Entonces yo prefiero dejar de darme un gustico a mí porque la niña, ¿sí me hago entender? ¿Qué es un hijo? O sea, aquel que le proveen. Imagínense que, haciendo aquí un pequeño paréntesis, a mí, o sea, miremos cómo hay exparejas, ¿sí? Exalumnos, exempleados, todos los ex que usted se le venga. Pero no hay un ex hijo. Puede que alguien le diga, usted ya no es mi hijo, pero, o sea, qué pena. Hay algo en la sangre, eso no se puede, ¿sí? Usted es mi ex madre, usted es mi ex papá. Uy, no, pues. No, eso no, ¿sí? Entonces sí podemos decir, allá va mi expareja, allá va esa persona, pero no mi ex papá, ¿qué tal uno? Y mire mi ex mamá y yo andando con otra, no, ¿cierto? No es posible. Entonces dice que entre otras, bueno, estas son características entre otras, pero también quiere decir que soy entonces el descendiente. Vamos con la siguiente. Quiero explicarles algo. ¿Alguien sabe qué es ADN? Bueno, ¿se han escuchado eso? ADN. Yo soy una de las personas que yo siempre digo que la palabra del Señor yo la tengo que tratar de entender en mi intelecto. Imagínense que yo les voy a decir a ustedes, el ADN, y les voy a hablar con palabras muy cultas, es el ácido desoxirribonucleico. Que cuando yo lo leí, o sea, en serio, yo practiqué hartas veces para que me saliera. O sea, eso no me salió de una. Y yo, bueno, ácido. Pero resulta que pues como la idea es nosotros aprender, pues tenemos que saber, porque muchas veces decimos, yo llevo el ADN de mi padre y yo soy así. Bueno, ¿y qué es ADN? Pues, no, yo sé. Entonces, ¿qué significa el ADN, el ácido desoxirribonucleico? Eso significa, esto es una molécula
que está compuesta de muchos átomos. Yo no soy bióloga ni soy científica, pero sí me gusta investigar para poder entender, porque yo soy una fiel creyente que la ciencia, aunque ellos se contradigan, la ciencia sí me explica la existencia de Dios. ¿Amén? Amén. O sea, así que el que diga que no, la ciencia sí explica. Entonces, es una molécula, entonces vamos a imaginarnos así una molécula, no sé cómo, ¿verdad? Imagínense una molécula con muchos átomos, es decir, con muchas partecitas, donde va la información. Diga conmigo. Información. De cada persona. Bueno, pero ¿qué significa eso? Imagínense que en esta molécula dice tales cosas. Tatiana no debería comer tal cosa, ¿sí? Tatiana debería consumir tal cosa. Todo mi organismo, ahí lleva toda la información. Hay estudios, están realizando estudios científicamente donde quieren alterar el ADN de las personas. Bueno, ya lo han hecho en muchas ocasiones, donde están alterando que yo quiero que mi hijo salga con los ojos de este color y con el cabello, porque esa es toda la información que lleva el ADN. Pero entonces, allí van todas esas cosas y ahorita quieren hacer algo aún mayor, y es que ya los bebecitos, o sea, ya los bebés, la madre que está en gestación, venga, vamos a alterar ese ADN. ¿Saben para qué? Para ser superhumanos. ¿Saben por qué? Porque si yo detecto que en el ADN de Tatiana dice, a futuro va a sufrir una enfermedad grave, ¿yo qué le voy a hacer? Le voy a quitar y le voy a cambiar. Esto se entiende por codificación. Espero que vayamos, digamos ahí. Entonces es como yo tener un arma todo, ¿sí? Vamos a verlo así, como tener un arma todo, un de todo, ¿cómo se llama? No. Ay, Dios mío, gracias, señora. Arma todo, rompecabezas, dos cosas. Es como yo tenerlo, pero entonces le quito un pedacito, ¿cierto? Y lo quiero reemplazar con otro. ¿Y saben para qué? Como en el propósito de que las personas no se enfermen, imagínense. Que pues a los ojos de la ciencia, ustedes imagínense que le puedan decir, bueno, digamos, a mí me diga, estás embarazada y tenemos la posibilidad de hacer que tu hijo no se enferme, ¿cierto? Eso podría ser, o sea, algo impresionante a los ojos de, o sea, de la ciencia y para las personas. ¿O a quién le gusta estar enfermo? A nadie, ¿cierto? Pero entonces ya quieren ir un poco más allá, porque así son las personas, o sea, los pensadores, los grandes científicos y demás, que aparte quieren hacer algo para que la gente no envejezca, imagínense eso. O sea, quieren alterar el ADN de una persona porque uno de los factores más, digamos que más afecta a veces la humanidad es el envejecer, porque tenemos la idea que, pues, que cuando se envejece ya no hay fuerzas, ya no hay muchas cosas, ¿sí? Y con y de verdad esta generación ha maltratado mucho a las personas adultas, lo cual no debería ser. Antiguamente eso no era así. La vejez es la sabiduría. Las fuerzas están en el joven, pero el joven no tiene la experiencia. ¿Amén? Bueno, entonces resulta que cuando yo estaba preparando esta palabra, yo decía, bueno, Señor, entonces en los versículos anteriores tú me estás diciendo que yo soy tu hija, ¿cierto? O sea, que yo soy tu hija. Yo he tratado de trabajar mucho en esa identidad, porque el Señor se presenta en diferentes formas y con diferentes manifestaciones, ¿sí? Él, o sea, Dios, su nombre como tal significa que es el todo suficiente. No sé si han escuchado que Él es el Shaddai, que es el Dios todo suficiente. Es decir, si Tatiana tiene hambre, Él provee. Si Tatiana tiene ansiedad, tiene depresión y muchas cosas, Él es el Dios de paz. Él es el Dios para todos. Y este pequeño paréntesis lo hago porque antiguamente las personas en sus culturas tenían diferentes dioses para cada cosa. Nosotros tenemos un único Dios suficiente para todo. Entonces yo le dije, bueno, Señor, la palabra lo dice y claramente yo lo creo porque lo dice tu palabra, pero ¿será que la ciencia me dice algo acaso eso? Y el Espíritu Santo, que es tan hermoso, que Él es maestro por excelencia, me dice sí. Entonces yo le dije, ¿cómo? Entonces Él trae a mi mente y me dice, ¿cómo hacen las personas para definir quién es su padre cuando dicen, yo no sé si yo soy papá de tal persona? Realizan una prueba de ADN. Bueno, resulta que yo le dije, listo, Señor, se hace una prueba de ADN. ¿Y cuál sería mi prueba de ADN? ¿Cierto? ¿Y cómo les parece que empiezo a investigar y me encuentro algo muy curioso? En el original hebreo no existen las vocales, únicamente las consonantes. El nombre real, es decir, del Señor, nosotros lo conocemos, ¿cierto?, como Jehová, porque es la traducción a nuestro lenguaje, pero originalmente es Yahweh. ¿Ya lo han escuchado? O sea, Yahweh.
Originalmente, eso, bueno, eso tiene, es la Y de yuca, la Y, la H, V y la H. Las personas que son estudiosos de las raíces hebreas lo pronuncian como Yad-Hed, Bat-Hei, ¿sí? Eso significa Yahweh. Ya vamos, no se preocupen, que ya, ¿qué tiene que ver esto? Los judíos son personas tan organizadas que ellos a todo su alfabeto les dieron una numeración, ¿sí? Ejemplo, la A tiene un número BC, ¿cierto? ¿Cómo se dice? En nuestro alfabeto abecedario. Ellos tienen ciertos números para estas letras. La Y tiene una puntuación de 10, la H de 5, la V de 6 y la H de 5. Entonces resulta que por allá unos loquillos científicos empiezan, o sea, esto, imagínense, esto del abecedario hebreo es desde los inicios, ¿no? Desde el principio. Pero los loquillos científicos es pues más reciente, ¿no? Muchos siglos después. Y ellos empiezan a decir, oiga, vamos a investigar qué es eso. Vamos a investigar cómo es que una persona, cómo es que fulanito se parece a sultanito porque es el hijito. Y menguanito no se parece al otro pues porque no son nada. Y empiezan con todo este proceso, realizan todo este tipo de análisis y llegan a una conclusión. Ahí el ADN tiene muchos, bueno, componentes que se unen. Y resulta que la ciencia dice, según la codificación del ADN, ellos al ADN, como ellos son o sea, el científico es matemático, ellos se rigen por las ciencias, ¿sí? Matemáticas, ellos le dan números y les dan también letras para identificar. Y encuentran estos loquillos por allá que el ADN tiene una codificación donde hay un patrón repetitivo. Un patrón repetitivo significa lo siguiente: árbol, casa, niño. Manzana, árbol, casa, niño, ¿sí? Eso es o sea, que se repite. Imagínense que estas personas hacen el estudio con varios seres y encuentran que en el ADN hay una codificación de la siguiente manera: 10, 5, 6 y 5. Esta gente escéptica, o sea, y agnóstica, ¿sí? Que no creen como tal, llegan a una conclusión y es, ¿será curiosidad? ¿Será que yo llevo el ADN de quien me creó? ¿Y sabe cómo le denominan la ciencia? La firma de Dios en mi ADN. ¿Saben qué es una? Miren, si usted firma algo, y bueno, aquí que tenemos a nuestro hermanito Carlos, que él es abogado, y la vez pasada él nos decía, si quieren, yo puedo dar mi firma, porque una firma de un abogado cuesta, ¿cierto? O sea, eso no, él no puede firmar cualquier cosa, así que no le vaya a pedir autógrafos. Porque es cierto, se sabe y se entiende que es que, miren, si yo pongo mi firma, uy, eso es porque, mejor dicho, eso es un juramento en el cielo, eso es un juramento en la tierra. Entonces, dándole como esa continuación a nuestro título, que es esa herencia genética, ¿será que realmente cuando se dice esas palabras es que tú eres hijo de Dios, es por decirlas? ¿O realmente nuestro Señor desde antes dijo, como vas a nacer y desde el vientre yo te voy a dar mi ADN? Es decir, que todos los que estamos acá, aunque somos diferentes, tenemos una firma, y esa firma no es del diablo. Yo quisiera que denle un aplauso al Señor porque estamos firmados por ese lado. Entonces, ¿qué sería la herencia genética? Ya entonces nosotros, bueno, genética, no sé si alcanzan de pronto a ver así el dibujito. Ese es como tal el esquema o el símbolo de lo que es el ADN. Y eso está así por todo nuestro cuerpo. No sé de qué manera, pero así está. Todas esas cositas, o sea, todos esos circulitos, si los alcanzan a ver, es los que les digo que tienen la codificación y los números. Allí es donde está la firma de mi creador. Entonces, y pongo el ejemplo que siempre una predicadora lo decía. ¿Ustedes cómo saben de quién hizo esta organita, este piano? ¿Por qué? Porque tiene una, ¿cierto? Entonces, nosotros sí o sí pertenecemos al Señor, aunque no le creamos, aunque pensemos de infinidad de cosas, hasta la ciencia tiene que reconocer que hay una firma. Que yo me aparte, que yo me vaya para un ladito y no crea, no quiere decir yo te firmé. Entonces Yamaha aquí puede decir, ay no, yo quiero ser, ¿qué otra marca hay? Casio, yo quiero, ay, pero es que ahí dice Yamaha, lo siento, listo. Genética. La genética es la ciencia
que estudia la transferencia de las características de una generación a otra. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, por eso es que a veces existen las razas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo son los chinos o los japoneses? ¿Cierto? Ay, bueno, un datico curioso, porque yo pensé que de verdad ellos eran así, o sea, porque era algo diferente, pero no, eso es lo que pasa, es que su párpado creó como algo de resistencia, a veces por el sol y a veces por el frío, que hizo un doble parpadito. O sea, en realidad, sus ojitos son así, ¿sí? O sea, pero eso otro hace que digamos, una resistencia para proteger la vista. Entonces eso es lo que me hace a mí, la genética, esa ciencia es lo que me hace a mí distinguir una generación de la otra, ¿cierto? Los de aquí, los de allá, porque son genes, o sea, son cosas que se transfieren de generación a generación. Pero hablando de herencia genética, decimos que es el conjunto de características que se transmiten de un ser que es un progenitor a sus descendientes. Entonces yo no puedo tener los genes, yo no puedo tener las características, aunque seamos parecidos, en mi sangre yo no puedo llevarlo del vecino, y si no, yo no sería hija de mi papá. ¿Sí, o sea, ¿cierto? O sea, si lo llevo, pues, ¿qué quiere decir? Que ahí ocurrió algo macabro. No debería, o sea, debería ser de mi progenitor y mi progenitora, ¿no? Papá y mamá. O sea, que lloré. Oiga, pero es que, uy, no, esa china sí le heredó el genio al papá. Papá por ahí bien bravo, la hija bien brava. ¿Por qué hicimos eso? Le heredó. ¿Por qué quiso decir? Le transfirió, le dio. Nosotros tenemos potestad sobre una herencia de pronto espiritual o de una fisiológica. A mí nadie me preguntó, digo, ¿usted qué color quiere tener los ojos? No, a mí nadie me preguntó esas cosas y venían en esa herencia, pero eso sí lo hizo el Señor, ¿sí? O sea, nosotros somos, de verdad, somos hermosos, porque Él en su firma, Él no fue que, ay, descuidó por allá, que no es que yo soy feita, ¿será que Dios me descuidó? No, Él sabía, yo quiero que ella, así, a cada uno de nosotros, nos hizo conforme a su imagen y su semejanza. Vamos con la siguiente. No sé si alcancen a ver bien esa foto, amor, qué pena contigo. Te pongo de ejemplo. Resulta, esa foto es hace años. Resulta que para dónde, ¿cómo enlazamos nosotros este tema de la herencia con la generosidad? Porque si nosotros decimos que nuestro Señor envió a su Hijo, ¿cierto? Para que por medio de la cruz Él nos dé esa redención de pecados, pero que aparte otro acto gigante es el de hacernos sus hijos y si hija heredera, o sea, sí, digamos mis papitos allá, ellos claramente, yo no estoy esperando herencias, no piensen mal de mí porque mira, les hacen risa, pero se supone que nosotros de papá hacemos eso, ¿cierto? O sea, uno trabaja por sus hijitos porque uno quiere que ellos tengan un futuro mejor al que nosotros hemos venido teniendo, ¿cierto? Pero entonces la herencia genética me habla de muchas características como son rasgos físicos. Mariana hoy en día no se parece tanto a su papá como realmente cuando nació. Yo dije, uy, Sonas. No, pues yo, Sonas es idéntica. Yo dije, o sea, yo la miré y yo decía, pero yo también quería como que yo hubiera sacado alguito a mí, pero no, ella a mí, solo el cabello, ¿cierto, amor? Bueno, la persona, esperen que vamos para allá. Entonces, esta foto, yo recuerdo que ellos estaban haciendo por allá sus monachas y yo veo como ella le hereda las pestañas, así que son hermosas. Le hereda estos, a mí me mata estos huequitos de acá. Uy, no, él sabe que yo puedo estar brava y él sonríe y yo... Uy. Y yo veo tanta perfección, o sea, en un ser, ¿cierto? Que está en mi vientre, que un día supuestamente es nada, ¿cierto? Pero cómo sin yo saberlo se empieza a formar y a heredar cosas de su papá, y al heredar cosas de su papá, entonces ya vienen las del papá de él, y así muchas otras cosas. Entonces yo puedo ver gestos y yo digo, se parece a la tía en cosas, se parece, hay muchas cosas que se heredan. ¿Por qué? Porque somos familia. Rasgos morfológicos que también se derivan o quieren decir en los temas lingüísticos. Ahí es donde Mariana, sí, de pronto se parece un poco a mí, donde ¿cómo es posible que yo herede la personalidad parecida personalidad? Y no es porque yo me la pase con, ¿saben por qué?
Porque hay muchos papitos que de pronto por diferentes temas abandonaron sus hijitos, no se conocen, y no sé si escuchen ese dicho de la sangre llama o la sangre tira, algo así. Y que uno dice, uy, son igualitos, oiga, habla igualito, se ríe igualito, cogen el mismo porte hasta caminar, mi esposo, ¿cierto? Igual, caminan igual, hacen todas sus cosas, y ni siquiera han convivido. ¿Cómo es eso posible? Por la herencia genética, lo que yo, como tal, heredo de mi progenitor. Y tenemos rasgos bioquímicos, que esto simplemente quiere decir como tal el funcionamiento del cuerpo, ¿sí? El poder respirar, el poder ver todos estos sentidos que nosotros tenemos. Entonces, en conclusión, la generosidad en su máxima representación se da por medio del regalo de la salvación, que es por medio de Cristo Jesús. Entonces ya no hay intermediarios, ya no le tengo que decir, ay, venga, ore por mí. Eso está bueno. Ay, venga, ore por mí, que Dios lo escucha más a usted. ¿Ustedes han escuchado eso? Yo lo he hecho. Ay, venga, ore, que es que Dios lo escucha más a usted. Pero a mí me está diciendo que la cruz hizo que yo pueda tener relación directa con mi Padre. Y por medio de esto, Dios Padre generosamente me da la bendición de ser su hijo, llevando en mis genes su nombre. O sea, es que si lo soportamos con la ciencia, es verdad que soy hijo. ¿Por qué? Porque dijimos que la firma del Señor estaba en mi ADN, heredando sus mismas características. ¿Cómo entonces nosotros muchas veces, yo no puedo hacer tal cosa, es que yo no hay amor de mí, a mí no me nace, yo no soy generoso, yo no puedo? Pero en mi ADN hay otra cosa, que tengo que desarrollarlo, que tengo que descubrirlo, que tengo que pedirle a mi Dios que empiece a revelar eso. Pero cuando a veces a mí me dicen, uy, usted es igualita a su papá, yo, ay, Dios mío, que a veces que mi papi tiene así la naricita un poquito grande, yo bueno. Pero ¿cuánto más nos gustaría que se dijera, oye, ¿cómo te pareces a tu creador, cierto? Esa persona tan, pero es que, ¿quién es mi papá? El ser más generoso, o sea, no hay un acto de amor más grande que me adopta, o sea, que me hace ser su hijo. Y yo le voy a decir una cosa, como decíamos inicialmente, el hijo nunca deja de ser, ¿sí? Y saben que cuando yo voy a la casa de mis papás, a mí allá no me cobran absolutamente nada. A veces uno está por la calle y uno tiene chichi, ahora vale 1.000 pesos, antes era 500, ahora 1.000 pesos. Entonces yo digo, o me compro la agüita de 1.000 que me da más chichi, o hago chichi. No, entonces, no, ya uno no sabe qué hacer. Pero yo puedo llegar a la casa de mis papás a la hora que sea, miren, de verdad. Yo puedo interrumpir sus sueños. Yo puedo llegar y ellos, lo que uno no haría con otra persona, porque uno y qué oso, pero uno sí, ay, es que vengo y qué tal, o tengo hambre, o ellos son, o sea, son tan nuestros papás que nos conocen tanto, que el Señor quiere que sepa que al llamarnos hijos, o sea, no solamente nos está diciendo ay, porque si esto es mi hijito y ya, sino que está diciendo, ven, Jesús nos está haciendo el llamado a decirnos, ven y vengan, seamos parte de estos, vengamos, seamos hermanos. Por eso es que en una comunidad nos llamamos hermanos, es por eso, ¿sí? ¿Por qué? No, que es mi hermano porque sí, ¿de dónde saca? No, es porque creemos que tenemos un mismo papá, ¿sí? Somos hermanos, o sea, nos decimos llamar hermanos, es porque tenemos el mismo padre. Entonces, todos tenemos que tratar, pues, de parecernos a nuestro padre. No solamente porque sí, porque yo quiero, porque es que yo no mando en mi genética, yo no mando en mi herencia, sino porque él, aparte de poner su firma, dice, mis características, yo te las doy a ti. Ay, Tatiana, ¿y dónde está soportado eso? ¿Han escuchado el versículo en Génesis donde dice que el Señor creó al hombre a su imagen y su semejanza? Entonces, si usted le quiere llamar mentiroso a alguien, llámele a Dios. Si la ciencia quiere llamar mentiroso a alguien, que le llame al Señor. La ciencia viene desde mucho antes. La ciencia viene desde los principios. Lo que pasa es que anteriormente no habían que este tipo de cosas de pruebas de ADN. Pero la Biblia, de verdad, es el libro más científico. La Biblia es la profecía más impresionante. ¿Usted quiere saber qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo hacer para arreglar su vida? ¿Cómo hacer para que de verdad el Señor transforme? Es por medio de la palabra. Tatiana, es que yo no sé cómo leer, yo no sé. Sí, claro, porque leemos por encimita, pero ¿qué tal coger un versículo, uno solo? Cójalo un mes, 15 días, me decía por allá el hermano Carlitos. Y
e indague con él qué significa esto, qué lo uno, qué lo otro. Y le aseguro que solo por ese acto su vida va a ser transformada, porque es la palabra de su papá, de su Dios, de su creador, en cada una de sus vidas. Entonces, mis queridos hermanos, yo de verdad espero que hayamos aprendido. Quiero decirles esta siguiente frase y es: yo puedo disfrutar gratuitamente de lo que hay en la casa de mi padre. No, yo puedo disfrutar gratuitamente, esperen, esa palabra gusta, gratis. Yo puedo disfrutar gratuitamente de lo que hay en la casa de mi padre. Este lugar es una representación de la casa de papá, ¿sí? Aquí está el Señor con nosotros verdaderamente. Y el mensaje que Él primero hace que llegue a mí, porque no puede ser que alguien vaya a enseñar algo sin que el Señor primero no se lo haga sentir, es eso. Pues yo lo puedo ver como sea, pero Él me dice: yo soy tu papá. Yo amo a mi papá y de pronto para mí es fácil reconocer a un Dios Padre, porque el hombre que Él puso acá en la tierra para mí es el mejor, ¿sí? Entonces para mí es fácil reconocer, de pronto para otras personas no, pero Él quiere decir: yo soy tu papá, yo te proveo, yo te amo, ven a mi casa, disfruta, deleítate, aliméntate. Esto es un alimento que realmente esto vale mucho. Porque cuando usted esté allá afuera, en la prueba, en medio de la prueba, en medio de la tentación, en medio de las muchas palabras, en medio de los muchos ataques, yo puedo decir: tal vez tengo miedo, tengo tristeza, no sé qué hacer, pero yo puedo decir: necesito a mi papá. Cuando yo he estado en situaciones difíciles, de las primeras personas: mami tal cosa, papi tal cosa. Y a veces solo es la palabra de ellos que: tranquila hija, vamos a mirar, vamos a resolver. Esa sola palabra hace que todo se ahuyente, o sea, que todo. Y si eso sucede con un padre terrenal, o sea, imagínense lo que el padre de allá puede hacer por cada uno de nosotros. Papá, no tengo fuerzas, papá, no sé qué hacer, necesito, tú sabes, es que tú lo conoces. ¿Qué tal si llamamos a ese papá? Pero que yo le reconozco, entonces Él es nuestro Señor, o sea, claramente. Pero ¿qué tal si hoy tomamos eso que Él quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas, y es decir: eres mi hijo, entendiendo que es un hijo? Amén. Yo quisiera que de pronto usted se pusiera ahí un momentico sobre sus pies. Y ya para finalizar esta enseñanza, quisiera por favor que cerráramos nuestros ojitos. Esto solamente lo hacemos para tener mayor concentración, no es algo que tenga un misterio profundo, sino es para que nosotros nos podamos concentrar. Y quisiera que el Espíritu Santo, que usted se disponga para que el Espíritu Santo de Dios revele a su vida la generosidad del Padre, la generosidad que tuvo desde antes de la fundación del mundo, la generosidad que tuvo al ponerle a usted y a mí un nombre propio, porque si Él le tiene nombre a cada una de las estrellas, que son millares y millares, sabe de cada uno de nosotros. Él sabe quién es Tatiana, Él sabe quién es cada uno de nosotros, puso su firma, puso en nuestro ADN su esencia. Quiere que tengamos esas mismas características, que nada ni nadie pueda hacernos frente, porque si un papá ve que a su hijo es maltratado, si un papá ve que su hijo está en peligro, se convierte en ese león que viene a defenderlos. Amén. Entonces, por favor, yo le pido que usted piense ahí en ese momento mientras yo dirijo esta oración. Amado Señor, hoy queremos darte las gracias eternas e infinitas, mi amado, porque nos das tanto que nosotros no merecemos. No tenemos, Señor, cómo retribuirte, nosotros no tenemos cómo pagar tanta gracia y tanta misericordia que tú haces para con cada uno de nosotros, Señor. Nos provees cada mañana el oxígeno para nuestras vidas, Dios mío. Permites que despertemos y que podamos tener al lado esas personas que amamos, Señor. Nos provees. Nosotros podemos ir confiadamente ante el trono de tu gracia, mi Dios, porque cuando tú nos ves a nosotros a través de tu Hijo, a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús, nos haces aceptos, Señor, nos tomas en tus brazos. Eres el Dios todopoderoso, pero a la vez ese
Padre que viene a mi encuentro cuando yo lo necesito. Hoy yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, que reveles la identidad de mi Padre a mi vida, que ya no sienta yo más el abandono, Señor. Que si aquí hay personas que no pudieron tener tal vez esa relación con su padre, o que en este momento su padre está, pero son relaciones difíciles, yo te ruego, mi amado Señor, que eso no sea de ningún tipo de estorbo para poder saber que tú eres mi papá, Señor. El papá que protege, el papá que ama, el papá que con solo su voz acalla las voces del enemigo. Hoy yo quiero declarar junto con la iglesia, Señor, estas palabras que dicen: Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Y esa palabra suficiente es que lo que yo, Señor, necesite, cualquier tipo de necesidad, tú la suples conforme a tus riquezas, conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Mi necesidad física, espiritual, Señor, y almática, tú la suples porque eres mi papá. Y hoy yo declaro, Señor, que mientras le damos este inicio a esta alabanza, estas cortas palabras de esta alabanza, tú me reveles que eres mi papá, oh Dios. Gracias por tu amor. Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Soy tu hijo, Abba Padre, eres suficiente para mí. Y si usted puede, iglesia, en este momento repítalo ahí en su corazoncito, dígalo con sus palabras. Crea que el Señor, su Padre y mi Padre, está en este momento para decirte: hijo mío, aquí estoy. El Padre te quiere abrazar en esta mañana, y al llamado del Padre yo digo, Señor, soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Vamos a decirlo una vez más hasta que todo nuestro ser tenga que reconocer que no somos huérfanos, porque tenemos el mejor papá del mundo. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Vamos, iglesia, porque cada vez que usted declara estas palabras, hace que el Señor venga con poder, con gloria y con autoridad a reclamar lo que es suyo, para darnos su herencia, esa herencia eterna. Porque si el hombre, aún siendo hombre, aún siendo injusto y aún siendo malo, da las mejores dádivas a sus hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos, que está en lo más alto. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Te amamos, papá, te necesitamos. Glorificamos tu nombre. Por favor, quédate siempre con nosotros, oh Señor. Nos hemos sentido solos, oh Dios. Nos hemos sentido en situaciones sin salida. Hemos tenido momentos, Señor, de crisis, de debilidad, donde las fuerzas faltan. Pero si mi papá viene a mi encuentro, si mi papá viene a defenderme, todo lo puedo. Además, porque por medio de su Hijo, todo me es posible. Todas las cosas las puedo conforme a la gracia que es en Cristo Jesús. Te amamos, Abba Padre, papito precioso, papito bello. Te amo, Señor. Eres mi papá, y hoy salgo, precioso Señor. Hoy se queda esa enseñanza en mi vida, que mi ADN, que mi herencia, que mis rasgos físicos, morfológicos, bioquímicos, Señor, todo tienen tu firma, tu nombre, oh mi Dios. Te amo, Abba Padre. Tú eres suficiente para mí. Camino, Señor, de tu mano y confío en ti. Ahora, querida iglesia, si le podemos dar un fuerte aplauso a nuestro papá. Le invito a que por favor pueda tomar su asiento.